Esta es la mayoría de la humanidad. No sabe quién es, no sabe dónde está parada, y menos aún lo que está sucediendo, lo que le están haciendo y lo que se hace a sí misma. Rechazar algo sobre lo que se desconoce es el pináculo de la ignorancia. Reptiles bípedos andan entre nosotros. A continuación, analizaremos los datos objetivos. Conócete. Conoce las reglas del juego. Y conoce a tu adversario. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otros. Carl Jung. A breves rasgos, el bípedo rasurado consta de 3 complejos cerebrales. Aclaro, no soy neurólogo. Esto es conocimiento básico del sistema cerebral, difundido por Paul MacLean. El complejo reptiliano, el complejo mamario o límbico y la neocorteza cerebral. El complejo reptiliano es propio de todos los animales, pero es predominante en aquellos de sangre fría, como los reptiles. Por ello, se denomina reptiliano. Comprende el cerebelo y la raíz cerebral. Es el área responsable de la supervivencia corpórea, del instinto animal. Gobierna las respuestas instintivas para preservar al ser, aquellas de supervivencia física. Así como es en los reptiles, su principal función es proteger la integridad física, llevando al individuo a una de 2 modalidades: luchar o escapar. Luchar para protegerse de otros seres que pongan en peligro su subsistencia, o para conseguir alimento, guarecer o condiciones de dominio que lo privilegien. Escapar de situaciones de peligro, como depredadores, catástrofes, etc. Para esto, el complejo reptiliano pone énfasis en las funciones motoras del cuerpo, es decir, en la utilización de nuestras extremidades para luchar o escapar. El complejo mamario es del sistema límbico, un avance evolutivo sobre el complejo reptiliano, complementándolo, no sustituyéndolo. Está compuesto por las glándulas pituitaria, pineal, el hipotálamo y otras, que generan endorfinas y varias enzimas esenciales. Facilita la empatía, la socialización y las emociones. Los mamíferos manifiestan cuidado y emociones más que otros animales. Demuestran un vínculo muy estrecho con sus crías y su manada. Especialmente, los seres de sangre caliente sienten profunda tristeza con la muerte de sus seres queridos. Esto no quiere decir que otros miembros del reino animal no tengan emociones. El complejo mamario sí existe en otros miembros del reino animal. Todos tienen atracción y repulsión a diferentes rangos. Todos tienen cuerpos astrales y sienten emociones. Sin embargo, es mucho más evidente en aquellos de sangre caliente, como las aves, y especialmente en los mamíferos. Por ello se llama complejo mamario. La neocorteza cerebral es la sección que nos diferencia del reino animal, a algunos al menos. Es el complejo que nos da la capacidad de raciocinio, capacidad de análisis, el pensamiento superior, el lenguaje, la deducción. Se le conoce como la materia gris.
La neocorteza cerebral se compone de dos hemisferios, derecho e izquierdo. El hemisferio izquierdo es masculino y corresponde a la lógica, pensamiento lineal, es temporal, objetivo, repetitivo, es secuencial, es competitivo. El hemisferio derecho es femenino y gobierna las emociones, la creatividad, la intuición, pensamiento holístico, la subjetividad, comprende el arte, la música, es cooperativo, es espacial y global. Varias fuentes dividen la neocorteza cerebral en una sección prefrontal, que sería el máximo avance evolutivo, donde se efectúan actividades igualmente separadas por los hemisferios. El hemisferio izquierdo, el masculino, de la neocorteza prefrontal, genera planes, toma elecciones, crea nuevos contextos. El hemisferio derecho, el femenino, de la neocorteza cerebral prefrontal, hace énfasis en el cuidado, la atención y experimenta la novedad. Lo importante es entender la dinámica de las dos grandes divisiones del complejo cerebral que nos hace humanos, la neocorteza cerebral. En el reino animal hay ciertas especies que tienen cortezas desarrolladas, sin embargo, no lo suficiente como para ejercer las capacidades del bípedo rasurado. La mayoría de bípedos rasurados tenemos imbalances hacia ambos hemisferios de la neocorteza cerebral, mayoritariamente hacia el izquierdo. El desbalance hacia el hemisferio izquierdo resulta en el predominante empleo del complejo reptiliano. Utiliza mayoritariamente las capacidades que este complejo faculta, las respuestas instintivas y egoicas de preservación del ser. Pone las emociones en segundo plano. Comprende ideologías como el cientificismo, la idea de que la ciencia empírica y lo que dicen los llamados científicos, muchas veces dogmáticos de sotana blanca, constituye la única cosmovisión válida del conocimiento humano, excluyendo todo otro punto de vista. El materialismo, basado en la gratificación corpórea, y el satanismo. El individuo, desbalanceado hacia el hemisferio izquierdo, vive atrapado en la mentalidad de escapar o luchar. Vive en la dinámica del dominio y el miedo. El rechazo, el desuso de las facultades límbicas resulta en la calcificación de esta área. Engendra lo que se conoce como psicopatía. Al percibir el peligro, sea este real o no, entramos en el estado de supervivencia reptiliano. El flujo sanguíneo, necesario para las funciones corporales, se prioriza a las extremidades. Brazos para defendernos y piernas para huir. Esa sangre deja en segundo plano funciones inmunológicas, la digestión, reconstitución celular y todo pensamiento superior. Por ejemplo, si tenemos una posible infección y aparece un tigre, nuestro sistema deja en segundo plano la atención a la infección para tratar el asunto más importante del tigre que amenaza nuestra subsistencia inmediata. Las glándulas generan enzimas como la adrenalina y cortisol, que son esenciales para la respuesta física de las modalidades de preservación corpórea del ser. Pero estas enzimas, a largo plazo, destruyen el organismo. Son muy nocivas a nivel celular. Las circunstancias de coerción y estrés llevan al miedo. Esto repercute en el complejo reptiliano, tomando el control.
Entendamos la implicancia de esto. Vivimos sumidos en un estado permanente de miedo y estrés. Un individuo estresado vive enfermo, con sus capacidades emocionales reducidas y su capacidad para pensar disminuida. El desbalance hacia el hemisferio derecho también es común. Seres que no ejecutan, no actúan, evitan la confrontación, son muy emocionales y descartan las aproximaciones racionales. Son guiados predominantemente por los sentimientos. Creen en la basura de la ley de la atracción diluida que pregona superficialmente el movimiento New Age. Creen que pensar en cosas malas las atrae. Siempre hay que enfocarse en el lado positivo de todo para atraer lo positivo, que no hay que ver el lado oscuro. Muchos seres con este desbalance viven sumidos en la ideología del determinismo, en respuesta pasiva a los vaivenes del destino. El victimismo, como víctimas de un plan divino inevitable, de un destino que está grabado en piedra. Atrapados en el dogma, en la religión institucionalizada, en una mentalidad de víctima que pormenoriza al ser y destruye el poder de la voluntad. However, after age 7 and 8, we start to express what is called brain dominance, meaning during the day, we don't have synchronization of both hemispheres. During the day, it's like a wave form. Sometimes we're more in the left hemisphere, sometimes we're more in the right, then it comes back to the left and back to the right, so that we're cycling through one hemisphere at a time. This is called brain dominance, where one hemisphere is dominant over the other hemisphere. Well, the relevance about that is integrating our lives is very difficult in brain dominance for a simple reason. As been suggested, our left hemisphere is based on logic and details. Our right hemisphere is actually associated with emotions and wholeness. And this becomes very important because if you're only looking with your left hemisphere, then all the logic things make sense, but there's no emotional component to it. And reverse, if you're in the right hemisphere, you get emotionally tied up, but the logic drops out. Well, this happens to us ever since the time we were 8 through our adult life. If you can get both hemispheres to be in sync, hemisync, then you're engaging logic and emotions at the same time. That opens up a window for super learning opportunities where you can download information very, very quickly and very fast, but it also opens up a whole wide range of thinking that includes an emotional component as well as an intellectual component, which is necessary to fulfill a whole picture. Lo más común es que el bípedo rasurado promedio tenga desbalances hacia ambos hemisferios en diferentes áreas. Tiende a ser dominado y dominador en distintos aspectos que le ha impuesto la cultura. Por ejemplo, por un lado, se encasilla en el hemisferio femenino. Adora sentirse víctima en la sociedad, ser parte de la manada y recurre al controlador, a las fuerzas del caos, a la supuesta autoridad y las leyes del hombre para que lo protejan. También es víctima de las enfermedades, que en realidad son causadas por sus propios malos hábitos. Alude su causa a los genes y entes externos fuera de su control. Al mismo tiempo, tiene desbalances hacia el hemisferio izquierdo. Es egocéntrico, adora a su dios dinero. Le importan muy poco otros individuos más allá de su familia inmediata, y mucho menos otros seres no humanos. Es reactivo, orgulloso y basa su juicio de valor en el estatus o prestigio. Existen elementos externos, herramientas de control mental, que han sido diseñadas por el culto oscuro para engendrar desbalances en la neocorteza cerebral. A continuación, solo algunas de estas técnicas de manipulación.
La mentalidad de miedo y escasez, inducida por la cultura diseñada por ingenieros sociales oscuros. La escasez prioriza la supervivencia física por la ausencia de recursos, el hambre, el egoísmo, caos. La mentalidad de miedo, de peligro, nos acechan predadores en toda esquina. Engendran la necesidad de un estado policial y de fuerzas armadas, atacando grupos malignos creados por los mismos esclavistas. El tipo de información completamente manipulada en los medios tradicionales, solo negativa, de peligro o escasez, o en su defecto, ignorando lo negativo o lo real, solo enfocada en lo positivo o ficcional. Por lo general, una gran cantidad de lo que encontramos en la señal televisiva y otros medios nos lleva a un estado pasivo de aceptación, de inactividad o de miedo. La comida envenenada, la chatarra, sobrecarga de sacarosa o azúcar, grasa, excitotoxinas, transgénicos, procesados, y el elefante en la habitación que muchos ignoran, la tremenda cantidad de proteína animal y la horripilante cantidad de sangre en el plato promedio. Fármacos nefastos como antidepresivos que repelen el importante efecto de las emociones. El flúor y otros venenos en el agua y alimentos. La cultura del hedonismo, la fiesta, el alcohol. La entronización de la fornicación, la hipersexualización, la superficialidad, la farándula, la moda, los circos para el populacho, el fanatismo de equipos deportivos, las religiones exotéricas, dogmáticas, que desempoderan al ser, el tipo de música, sonidos, colores, formas y arquetipos tienen una influencia innegable en nuestro subconsciente, que maneja aproximadamente un 95% de nuestro proceder. Estas herramientas tienen como fin asesinar el sagrado femenino, las emociones, y al desbalance opuesto, a destruir el sagrado masculino, la acción, y sumir al ser en la aceptación, a nunca confrontar, a engendrar dominados y dominadores. Ambos extremos nos encasillan en los complejos cerebrales animales. Todos los bípedos rasurados tenemos facultades femeninas y masculinas, independientemente de nuestro sexo. El matrimonio alquímico consiste en unificar estas facultades. Consiste en el balance. Esto es clave para la iluminación, para el ejercicio de la conciencia superior. Jamás puede llegar un ser a la iluminación sin trascender el desbalance. Mientras sea esclavo de sí mismo y no ponga sus facultades al servicio del yo volitivo, nunca entenderá los misterios. Analicémonos. Tal vez somos un manojo de emociones, deterministas, atrapados en un destino divino incambiable. O tal vez somos instintivos, reactivos. Si alguien nos dice algo feo, nos exaltamos, saltamos para defendernos, sin pensar. Tal vez somos egoicos, velamos solo por nuestros intereses. Tal vez nosotros mismos somos reptiles bípedos. La élite de la oscuridad, el culto esclavista, se comprende de seres reptilianos. Un grupo de humanoides reptilianos, llamados la Hermandad de Babilonia, controla a la humanidad. David Icke. In simple terms, there is a predator race which take a reptilian form.
They're feeding off humanity. They've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice. That's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. La teoría de que estos seres, a nivel de su ADN, genéticamente, cuentan con rasgos físicos draconianos, como el investigador David Icke indica, es algo que yo no cuestiono. Existen cientos de referencias en la antigüedad. Pero eso no es lo importante, es solo una posibilidad. Si tenemos problemas asimilando esta teoría, simplemente enfoquémonos en aquello que es cierto. Estos seres tienen un absoluto desbalance hacia el hemisferio izquierdo de la neocorteza cerebral. Eso es una verdad objetiva, queriendo decir de igual forma que el culto oscuro está compuesto por seres reptilianos. El psicópata presenta un defecto, calcificación o inoperancia del sistema límbico o mamario. Por ello, no puede sentir emociones o las ha reprimido. Es reptiliano. Es indiferente al dolor ajeno y solo aboga por sus intereses egoístas. Estas características se pueden atribuir al culto de la oscuridad. El culto del Sol Negro está compuesto por psicópatas satanistas. Debemos ser soberanos de nuestros complejos cerebrales, practicar el balance entre nuestras facultades femeninas y masculinas, rigiendo sobre ellas, buscar la verdad, haciendo ejercicio de la conciencia, practicando la soberanía esotérica, rigiendo sobre el instinto y las emociones.